Buenas chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Valentina, soy una de las tutoras de Inglés de Cero Curso. Y bueno, vamos a empezar con la clase número 1, en la que les vamos a dar algunas herramientas para que puedan empezar a conversar, ¿sí? Primero que nada, vamos a ver cómo comienza una conversación. Por lo general comienza con un saludo. Vamos a ver varias formas de saludar, ¿sí? Tenemos el hey, hello y hi, que los tres significan hola, digamos. Luego podemos saludar también dependiendo del momento del día, ¿sí? Diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos el good morning para buenos días, el good afternoon para buenas tardes, good evening para buenas tardes, pero cuando es ya de tardecita, y good night para cuando es la noche. Luego para lo que son cartas, saludamos con Dear Paul. Por ejemplo, Paul es un nombre, ¿no? Dear es querido. Así que por lo general saludamos más bien en formato escrito, así, ¿sí? Bien, otra cosa que les quería contar es que afternoon es una palabra compuesta que quiere decir después del mediodía. After es después y noon es mediodía, ¿sí? No se preocupen que las pronunciaciones y después varias de estas palabras de este vocabulario lo vamos a seguir viendo a lo largo del curso. Bien, por lo general lo que hacemos después de saludar es preguntar qué tal o cómo estás, ¿sí? Acá vemos tres maneras de preguntar qué tal o cómo estás, ¿sí? La primera es WhatsApp, la segunda sería How are you? Y la tercera sería How are you doing? ¿Sí? El WhatsApp es un poquito más informal, ¿sí? Pero más allá de la formalidad de las frases, las tres significan lo mismo. Bien, continuando un poco, lo siguiente que hacemos por lo general cuando nos preguntan qué tal es contestar cómo estamos. Entonces, acá les presentamos varias maneras de contestar qué tal. Bien, acá estamos viendo por primera vez un verbo, ¿sí? El verbo to be. El verbo to be se escribe T-O-B larga E. En la primera persona, I, se conjuga como am. Entonces, I am quiere decir yo estoy o yo soy. El verbo to be es estar o ser, ¿sí? Entonces, cuando alguien nos pregunta, how are you, por ejemplo, nosotros podemos contestar, cuanto más completo contestemos, más formal es, ¿sí? Podemos contestar, I'm fine, I'm great, I'm wonderful. Todas estas son, acá tienen todas las traducciones, son formas de contestar que estamos bien, genial, perfecto. Se puede poner el I'm o el I am, ¿sí? Por lo general, el I am lo usamos más en el formato escrito y el I'm lo usamos más en la oralidad, ¿sí? Es lo mismo, solo que acá lo que hacemos es comprimir la palabra, digamos. Se usa mucho esto del apóstrofe y quitar alguna letra en el inglés. Acá tenemos algunas otras maneras de contestar el ¿qué tal? ¿Sí? I am not bad, quiere decir no estoy nada mal. I am not too bad, no estoy para nada mal. O no estoy tan mal, ¿sí? Y could be worse o could be better, ¿sí? Podría estar peor o podría estar mejor. Cada vez que vean las barras estas verticales, es que nosotros lo que estamos poniéndoles acá es lo más aproximado al fonema para que, bueno, puedan ir entendiendo cómo se pronuncia. El could se pronuncia así, could, y el be, así. La E, en este caso, se pronuncia más bien como una I. ¿Qué hacemos luego de que nos pregunten qué tal? Por lo general en inglés agradecemos a cada rato. Entonces, cuando nos preguntan cómo estamos, por lo general le decimos gracias por preguntar, ¿sí? O algo así. Entonces, acá les estamos mostrando algunas formas de agradecer o de ser amable. Thanks y thank you quieren decir gracias y a gracias contestamos de nada, por lo general, que es you're welcome, que en la oralidad se dice así, you're welcome. You are welcome también se usa, pero por lo general en la oralidad, como les digo, tratamos como de comprimir todas estas cosas y usamos mucho las apóstrofes.
Después, para preguntar, para pedir perdón o para pedir permiso, usamos mucho el excuse me, ¿sí? Y para pedir perdón, usamos el I'm sorry. Bien, para presentarse. Para decir nuestro nombre, podemos usar el my name is, mi nombre es, mi caso es Valentina, my name is Valentina, I am Valentina, y cuando lo digo por teléfono, por lo general digo this is Valentina. Acá hacemos una aclaración entre el I am y el I have, porque ahora lo vamos a ver cuando damos la edad. Am es del verbo to be, el mismo que habíamos dicho hoy, T-O-B larga E, ¿sí? Y have es otro verbo, así es como se escribe en infinitivo, ¿sí? Estos dos verbos acá están conjugados en la primera persona del singular, o sea, en el yo, el I. Otra cosa que me gustaría aprovechar para aclarar es que el I, ¿sí? El pronombre personal I, que es la primera persona del singular, o sea, yo, siempre va con mayúscula, sin importar si está al principio de la oración o en el medio, ¿sí? Entonces, volviendo a la diferencia. I am y I have son distintos, ¿sí? Son distintos verbos y significan distintas cosas. El verbo to be es estar o ser. Y el verbo have es tener, ¿sí? ¿Por qué aclaramos esto? Porque para preguntar y contestar edad nos va a aclarar un par de dudas, ¿sí? Cuando preguntamos la edad, por lo general lo que preguntamos es How old are you? How old are you? ¿Ok? Y contestamos, acá hay como que tenemos tres maneras de contestar, ¿sí? De nuevo, cuanto más larga sea la contestación, es como más formal, ¿sí? Si alguien nos pregunta How old are you? Podemos contestar directamente con el número, que sería lo que completaríamos acá. Yo, por ejemplo, tengo 28, hasta dentro de poco que cumplo años. Entonces, yo podría decir, si me preguntan How old are you? Podría decir 28, que es 28 en inglés, ¿sí? También podría contestar I am 28, ¿sí? Que es como la traducción literal sería soy de 28 o algo así. Pero para la edad nosotros no usamos el soy, sino usamos el soy, perdón, o el estoy. Pero no usamos el tengo, ¿sí? No usamos como en español que yo tengo tantos años. O sea, la traducción sería tengo tantos años en español, pero nosotros usamos el ser o estar, ¿sí? Yo soy una persona que tiene tantos años, si les resulta más fácil de entender. Bien, la tercera forma, la forma más completa de contestar esa pregunta sería I am 28 years old. Pequeña aclaración, no se dice I am 28 years. Si decimos I am 28 years, tenemos que decir I am 28 years old. Si la cortamos acá la oración, no está bien. Es un error gramatical, ¿sí? Nunca usamos los dos verbos. No usamos el I am con el have, ¿sí? Como no usamos yo tengo soy, o en español, digamos. Lo aclaramos acá porque es un error súper común, ¿sí? Después, cuando usamos el verbo have junto con años, lo usamos para decir que tenemos años de experiencia, por ejemplo, pero no para la edad, nunca. Entonces, no decimos I have 28 years old. Siempre decimos I am 28 years old. Pero para hablar de años de experiencia sí lo usaríamos. Por ejemplo, I have 3 years of experience in IT. Yo tengo 3 años de experiencia en IT. ¿Ok? Tecnologías de la información. Es un ejemplo. Bien. Por lo general, la parte final de una conversación es la parte de la despedida. Entonces tenemos el later, que es bien informal. El see you later también funciona. Good night, que lo usamos buenas noches, ¿sí? Lo habíamos visto en los saludos, pero por lo general se usa más bien para despedirse. Good evening o evening, ¿sí? Evening solo, de nuevo. Cuando hacemos la frase toda entera, utilizamos
todas las partes de la frase, es más formal. Cuando usamos solo una parte, es más informal. El bye o el bye bye, que no se usa mucho. El take care, que es cuídate. Y el have a nice day, que es que tengas un buen día. Podemos hacer una combinación de estas. Muchas veces podemos decir, good evening, take care, buenas noches, cuídate, ¿sí? Later, have a nice day, te veo luego, que pases bien o que tengas buen día, ¿sí? Bien, para despedidas escritas, esto les va a servir mucho si tienen que escribir un email formal. Cuando nosotros en español usamos el atentamente o saludo cordialmente o cordiales saludos, si lo quisiéramos traducir en inglés, usaríamos mucho la palabra esta regards, ¿ok? Podemos saludar en una carta o en un email con regards solo, con best regards, que querría decir best es mejor, ¿sí? O mejores. Y con el kind regards. Kind es amigable o amistoso, ¿sí? Bien. Entonces, cuando queremos preguntar a alguien si habla un idioma, por ejemplo, si alguien nos viene a hablar en un idioma extranjero y nosotros queremos, por ejemplo, si estuviéramos de viaje y viene alguien y nos habla en alemán, lo más probable es que tengamos más posibilidades de comunicarnos en inglés que en alemán. Entonces le podríamos preguntar si habla inglés. En este caso, usaríamos Do you speak English? ¿Tú hablas inglés? ¿Sí? Acá ponemos el talk en rojo, porque el verbo, tanto el verbo speak como el verbo talk significan hablar, ¿sí? Solo que el verbo talk y speak lo usamos en distintas situaciones. Bien, entonces, bueno, otra frase en la cual podríamos usar también, o podríamos hablar de idioma, es cuando, por ejemplo, le preguntamos a alguien si va a hablar en inglés. Un segundo. Bien, perdón. Entonces, le podríamos preguntar, ¿Are you going to speak in English? ¿Sí? En este caso tampoco usaríamos el talk. ¿Sí? ¿En qué caso podríamos usar casi indistintamente el talk y speak? Es cuando le preguntamos a alguien si podemos hablar con él. ¿Sí? Entonces, podríamos usar el Can I talk to you? Can I speak to you? O Could I speak to you? Las tres quieren decir ¿puedo hablar contigo? ¿Sí? En pregunta. ¿Puedo hablar contigo? Entonces, el Can I talk to you sería algo así como ¿podemos hablar? Por ejemplo, sería súper informal. El Can I speak to you sería algo así como ¿puedo hablar contigo? Y el Could I speak to you sería algo así como ¿podría hablar con usted? ¿Sí? Si notan, el can, ¿sí? Está en el nivel más bien informal y semiformal. Y el could está en el nivel más formal de la forma de la pregunta. El can con el speak no se usan, ¿sí? O sea, es como una regla no escrita. El talk es como un poco más informal, entonces no pega con el could, que es muy formal. ¿Ok? Así que bueno, aquí nosotros en la clase presencial lo que hicimos fue escuchar este diálogo que está aquí, ¿sí? Lo que les voy a recomendar es que vayan viendo este video que está disponible en la diapositiva y vayan tomando notas sobre los vocabularios y los vayan googleando, ¿sí? Sobre las palabras que no entienden. Y luego, para finalizar la clase, vamos a ver un poco los sujetos, ¿sí? I quiere decir yo, you quiere decir vos, o también quiere decir ustedes, ¿sí? We quiere decir nosotros, they quiere decir ellos, she quiere decir ella, he quiere decir él y it quiere decir objeto
o sea, quiere decir eso y se usa para objetos o para animales en inglés. Esto les va a servir mucho para cuando empecemos a ver un poco más de lo que es un poco de conjugación, sobre todo, ¿sí? Ahora sí, para finalizar, perdón, les voy a pedir que vayan viendo el vocabulario de este diálogo, ¿sí? A y B son distintas personas, y vayan viendo si tienen alguna duda sobre este diálogo y a ver si lo pueden ir practicando, ¿sí? Así que les dejo eso de deberes. Para lo que era la clase presencial, nosotros les pedimos que repasaran, además de todo lo que ya les dije, los sujetos, el verbo to be y to have, todo el vocabulario que no reconozcan de las diapositivas y del video, y que cualquier duda que tengan nos pueden escribir al mail, ¿sí? Bueno, además les comento que nosotros pagamos las herramientas que utilizamos, hacemos un trabajo totalmente voluntario, pero tenemos gastos, así que les volvemos a repetir que si quieren pueden colaborar por el PayPal, a través de PayPal, ¿sí? Que es Inglés de Cero. Pueden ver también todos los links para colaborar en lo que es en nuestro Instagram y nuestro YouTube, ¿sí? Tenemos todo en un solo link, que es linktr.ee inglés de cero curso, ¿sí? Ahí pueden ver los calendarios de actividades, las diapositivas disponibles para clase y bueno, las maneras de colaborar también, ¿sí? Nada, si pueden, a partir de $1 ya pueden colaborar y nos ayudan un montón porque queremos seguir pudiendo llevar adelante esta iniciativa para que más gente pueda aprender el idioma inglés. Consideramos que es muy importante, así que bueno, los saludamos y cualquier duda que tengan sobre el curso o sobre la clase, bienvenidos sean para consultar, ¿sí? Bueno, muchas gracias y los saludo. Que tengan una buena semana.